Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy martes 23 de abril, en el día 33 de esta hermosa serie, Principios de vida que nos ayudan a vivir. Bueno, ayer precisamente terminamos con el principio de la humildad. Y te quiero decir, si quieres ser humilde, sigue solamente el ejemplo del Señor Jesucristo. Sí, comienzo diciéndote esto, naturalmente. Ayer lo terminamos y hoy vamos a comenzar con un nuevo principio. Más y más principios que nos ayudan precisamente a vivir como Dios quiere que tú y yo vivamos. Como Dios quiere que también muchos vivan. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Y Él te quiere usar a ti también para que muchos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad, de la salvación. Y te sigo exhortando para que estas meditaciones las hagas extensivas. Que tú puedas crear tu propio chat en tu celular y que lo titules Meditaciones, el pan de vida, y allí metas a todos tus contactos y les envíes juiciosita, estas meditaciones. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús y seguro que estás haciendo perfectamente bien, agradando a Dios. Ayer terminábamos diciendo que eso es lo que hace el humilde, obedece y Dios lo exalta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el principio con que vamos a comenzar hoy martes 23 de abril? La obediencia, imagínate. La obediencia, un principio fundamental. ¿Qué principio este? Y sí que lo necesitamos. Y vamos a aprender mucho más y puede que hayas escuchado mucho acerca de la obediencia. Sí, y te quiero decir, no solamente tú, yo, en toda mi vida cristianamente y como pastor, sigo aprendiendo. Soy un aprendiz. Yo no soy producto terminado, te lo confieso, y no me creo un producto terminado. Dios me guarde de pensar que yo no necesito de Él, o que yo no necesito aprender, o que solamente yo estoy recibiendo de Él para transmitir, pero ya yo lo sé todo. Dios me guarde. Siento temor, y le pido a Dios que guarde mi vida, que guarde todo mi ser de llenarme y de jactarme, pensando y diciendo y menos viviendo así, jamás. Soy el más necesitado, aprendo de mi Señor, de mi Salvador. Y el apóstol Pablo dijo, soy el más pequeño de todos, bendito sea el Señor. Y ese hombre que sí se dejó usar por Dios. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué podría decir yo? Yo también me uno a esa expresión. Si Él es pequeño, yo soy muchísimo más pequeño, bendito sea el Señor. ¿Cuánto quisiera yo ser usado como el apóstol Pablo fue usado? Lo anhelo también y me dispongo para ello. Me dispongo para que Dios me use conforme a su voluntad. Ya no más mi voluntad. Yo le dije a Dios hace muchos años, ya no más mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Porque tu voluntad es perfecta, la mía no. La mía es una voluntad pecadora y yo no quiero más vivir así. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Entonces, para eso necesito conservar, necesito conocer cada día más y más todo lo que tiene que ver con la obediencia como el principio fundamental.
Así comenzamos entonces este día. Y antes precisamente vamos a ver una reflexión que nos ayudará en el desarrollo de cada tema. Ponle sentido, porque lo que te voy a leer a continuación es hermoso también. Es una reflexión maravillosa que yo sé que te va a ayudar muchísimo, y en el comienzo de este principio, el principio de la obediencia, que es fundamental para todos los seres humanos, y por supuesto nosotros no vamos a hacer la excepción, y sí que no lo vamos a hacer. Tenemos que ser muy valientes, tenemos que ser cada día más dedicados a Dios, tenemos que ser cada día más esforzados, tenemos que ser cada día más atentos y más dispuestos para pagar el precio que sea necesario. Esta reflexión titula Una advertencia inesperada, pero a tiempo. Una advertencia inesperada, pero a tiempo. Vamos a escucharla, y por supuesto es una perfecta enseñanza con respecto al principio de la obediencia, que es fundamental para nuestra vida. Dice así: un leñador salió al bosque acompañado de su caballo y su perro. Al terminar su labor, el hombre cargó al caballo un poco más de lo acostumbrado y emprendió su viaje de regreso a casa. El camino que les esperaba era largo y casi intransitable. Ya habían recorrido un buen trayecto del camino cuando las fuerzas del caballo desistieron y no pudo más. Por más que el hombre insistía en hacerle andar, el animal no se movía. Entonces tomó un leño y comenzó a golpear al animal para que se pusiera de pie y siguiera caminando. Por largo rato el hombre estuvo tratando a golpes para que el animal siguiera su trayecto. Tanto fue su insistencia que el animal habló y le dijo: ¿crees que es fácil llevar esta carga? El hombre, espantado al oír que el animal le había hablado, dejó de azotarlo y salió corriendo del lugar mientras el perro le seguía afanoso. Cuando sintió que estaba en un lugar seguro, ya demasiado lejos, aquel hombre se detuvo, y en ese mismo momento el perro que lo acompañaba le dijo: ¡qué gran susto que nos dio ese caballo! El asombro del hombre fue tanto que no pudo más y cayó desmayado. Bueno, vamos a ver qué nos enseña esta reflexión. ¿Cuál es la moraleja que Dios nos quiere dar a través de esta reflexión con respecto a la obediencia a un principio fundamental? Prestemos muchísima atención. Por supuesto, te quiero decir que este relato no es más que una simple fábula, pero que enseña cosas muy interesantes, por supuesto. Sin embargo, la Biblia relata un hecho similar, el cual sin duda sucedió en la vida real. Según se lee en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28, yo te la voy a leer en la NBI. La burra de Balaam habló para amonestar a su amo. ¿Sí? ¿Lo sabías? Sí, muy seguramente eres de los que saben muchas cosas de la palabra de Dios. O quizás no, también. Pero también entonces Dios nos relata esta historia. Te repito, en el libro de Números capítulo 22, versículo 28, yo te la voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: pero el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Ahora, ¿sabes una cosa? Mira cómo le respondió o cómo le habló la burra a Balaam, porque éste le había pegado 3 veces. Bueno, ¿y cuál sería la causa por la cual Balaam le cogió su burra, en la cual ella le servía y lo llevaba, lo montaba, ¿cierto? ¿Cuál sería la causa? Bueno, yo te traje a colación solamente el texto. Yo te voy a invitar para que tú vayas al contexto y leas toda la historia, y te va a parecer fascinante, y así aprenderás a conocer cada día más y más lo que tu Creador, el Dios Todopoderoso, te enseña en su palabra. Así que tú tienes que ir como
punto fundamental a Números capítulo 22, versículo 28, puedes leerlo en la Biblia, en la versión que tú quieras, pero vayas ahí y te vas desde antes, pasas por este pasaje y durante, y lees toda la historia y te va a parecer fascinante y por supuesto vas a entender el propósito realmente de esto, ¿cierto? Balaán continuó. Balaán sabía que estaba haciendo algo que era, a la vista de Dios, incorrecto. Sin embargo, insistió en seguir su plan. Por lo tanto, Dios usó una manera bastante peculiar para hacerlo entrar en razón. Sí, eso es verdad. Balaán entonces iba a hacer algo que era incorrecto, que no era lo debido. Iba a cometer un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Y qué fue en parte lo que sucedió? Te lo digo en parte porque quiero que vayas y leas toda la historia contextualmente, el antes de de Números 22-28, que pases por Números 22-28 y continúes para que te instruyas de la palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Balac mandó a llamar Balac, ahí vas a encontrar el nombre de Balac, diferente a Balaán. Balac mandó a llamar a Balaán para que maldijera nada más y nada menos que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Este fue el error que cometió Balaán, profeta de Dios. ¿Cómo se le puede ocurrir entonces? ¿Cómo crees tú que a una persona que Dios haya elegido para que llevara su nombre, su palabra, su voluntad al pueblo de él, porque había sido escogido por Dios? ¿Cómo se le ocurre a este hombre, sabiendo que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, que Dios ama a ese pueblo? ¿Y cómo se le ocurre a este hombre entonces acceder a que cierto rey, a que cierto monarca, a que cierto hombre que esté en poder de otros reinos, de otras ciudades, de otros países que inclusive eran enemigos de Israel? ¿Y cómo podía hacer este hombre caso de lo que Balac le mandó a llamar precisamente para que maldijera a Israel? Y este hombre accedió. Es que bendito sea el Señor. Pongámosle atención a esto, prestémosle muchísima atención desde el punto de vista del principio de obediencia, el cual es fundamental para mi vida, el cual me ayuda a vivir. Y vemos que entonces Balaán careció de este principio, porque en vez de obedecer precisamente a Dios, en vez de aplicar ese principio a su vida, entendiendo que eso era lo que Dios no quería, y este hombre se dejó convencer, quizás porque Balac le prometió muchas cosas, se dejó llevar por todo lo que Balac le estaba prometiendo. Sí, ves a la historia y te darás cuenta naturalmente, y entonces podrás entender todo lo que ocurrió y vas a sacar las mejores conclusiones junto con nosotros también, junto con las enseñanzas que te estamos dando acá. Ahora, ¿cómo pudo Balaán entonces entender lo que Balac le estaba pidiendo que hiciera? Sí, vamos a mirar lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 12 versículos 1-3. Vamos a mirar el Génesis. Mira, te estoy llevando entonces mucho antes de lo que realmente experimentó Balaán, muchísimo después. Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínate, mira qué bendición tan hermosa la que Dios le había dado a Abraham. Abraham es el padre de la fe del pueblo de Israel, y por supuesto también se convierte en el padre de la fe nuestro realmente, porque de ahí viene en el linaje. Si tú vas a Mateo y estudias Mateo, ahí te darás cuenta que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de Abraham. La genealogía del Señor Jesucristo nace en Abraham precisamente. Entonces eso es imposible. Es de pensar que es imposible que un cristiano maldiga a Israel.
Esto es imposible, es de no creerlo, que una persona que se identifique con Cristo, que se identifique como hijo de Dios, entonces hoy por hoy, inclusive hoy por hoy, maldiga a Israel, que no esté de acuerdo con Israel, que critique a Israel por las decisiones que políticamente está tomando en la actualidad hoy en día. Eso es un absurdo, y déjame decirte, la palabra de Dios es muy clara con lo que le dijo acá a Abraham, que al que bendijere, Él lo va a bendecir. El que bendiga a Abraham, Dios lo bendice, pero el que maldiga a Abraham, Dios lo va a maldecir. Y dice, y en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Así que es un muy buen consejo recibir de parte de Dios que yo ame a Israel, porque la nación de Israel nació de los lomos de Abraham. Hay que ir a la historia, bíblicamente hablando, para que tú comprendas la historia precisamente de parte de Dios y que te cuides de decir, o mejor, primero de pensar lo que no debes pensar con respecto a Israel, ¿cierto? Segundo, que no hables de Israel lo que no tienes que decir, para nada. Si algo no te gusta, llévalo precisamente a los pies de Cristo. Y tercero, pues menos hacer cosas en contra de Israel, como muchas personas influyentes en el mundo actual han hecho y no han terminado bien. No han terminado bien porque se han metido con el pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Así no hayan aceptado al mensajero, al Mesías Cristo, así no lo hayan recibido como Señor y Salvador, pero sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo. Y todavía Dios tiene propósitos con el pueblo de Él. Hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, desde este punto de vista, es que te quiero transmitir precisamente lo que no es obvio, lo que no es prudente hacer en contra precisamente de este pueblo. Y eso fue lo que hizo Balaam. Entonces, te quiero decir que algunas veces nos pasa igual. Insistimos en hacer algo que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, habiendo sido advertidos de las consecuencias que al final traen consigo aquellas malas decisiones. Probablemente tu perro no va a hablarte y aconsejarte, pero ten por seguro que Dios siempre nos amonesta y nos hace ver de una o muchas maneras lo que es bueno o malo para nosotros. Ahora queda en ti la decisión de reconocer sus consejos y seguir sus planes. Muchas veces nuestro orgullo no solo nos lleva a lo malo, sino que también nos imposibilita ver nuestra propia arrogancia. Tenemos que pedirle a Dios y ser sensibles precisamente ante esta petición para que podamos ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos y entenderlas a sí mismo, a que Él nos ayude a ver nuestros errores y así tengamos la fuerza para cambiar y ver sus advertencias, para evitar caer en lo que es contrario a su buena voluntad. No llevarle la contraria a Dios, jamás. No somos nada ni nadie para llevarle realmente la contraria a Dios. Entonces, con esta reflexión, comenzamos a desarrollar este principio tan pero tan importante, tan hermoso, que fue por ello por lo que el ser humano perdió su relación, comunión, perdió su cercanía, confianza, seguridad, es decir, perdió absolutamente todo con Dios. Por supuesto que no perdió la vida, porque eso fue lo que no perdieron precisamente Adán y Eva. Siguieron viviendo, pero esta pasó de ser dirigida por el Espíritu a hacerlo por el alma, que no estaba realmente en los planes de Dios. En los planes de Dios siempre estuvo cuando hizo al hombre en su triple dimensión, espíritu, alma y cuerpo, que fuera el hombre dirigido y guiado por el Espíritu que le dio en su triple dimensión, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre desobedeció, entonces perdió precisamente esa comunión, perdió esa cercanía, esa seguridad, y el alma pasó a dirigir y a controlar al hombre, que es todo lo que hoy en día vemos las consecuencias, precisamente porque el alma no tiene precisamente tal autonomía para dirigir, no lo hace bien, y ahí están las consecuencias de la humanidad. Terminamos con este texto para que oremos. ¿Cuál texto? Juan 8, 28, 32. Yo te lo quiero leer en la NTV. Dice: por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo
únicamente lo que el Padre me enseñó, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermoso, ¿cierto? Acércate a Dios en estos momentos. Acércate con la misma humildad y con obediencia, entonces, teniendo el deseo de desarrollar también en tu vida este principio de la obediencia, que es fundamental para todo ser humano. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre, por permitirnos comenzar en este nuevo día, escuchándote a ti, prestándote atención a ti, escuchando tu palabra, tu mensaje que me edifica, que me enseña, que me forma, tu mensaje que me guía, que me enseña a vivir en este mundo, Señor, para estar apartado de este mundo. Qué bueno escuchar estas palabras tuyas, estas meditaciones, el pan de vida, Señor, porque realmente es alimento que me viene de parte tuya. La recibo con la mejor voluntad y solicitud, Señor, entendido en que te necesito. Sí, Señor, dile: yo te necesito, y prestaré toda mi atención, Señor, para ser obediente, para entender este principio fundamental para mi vida. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, mira, comenzamos entonces un nuevo principio, el principio de obediencia, que es fundamental para ti, para mí, para todos los seres humanos. Una vez más te invito para que transmitas estas meditaciones del pan de vida. Muchos las están esperando. Así tú no lo creas, solamente hazlo. Créele al Señor, obedécele a Dios. Envía estas hermosas enseñanzas que muchos las están esperando y las estarán necesitando. Créele a Dios, hazlo, sé obediente. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y mañana continuamos. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.